El jefe que era como un padre para mí murió y me dejó su taller, ahora sus hijos quieren robármelo. El ataúd de don Arturo todavía no tocaba el fondo de la fosa cuando sentí la mano fría del oficial de policía en mi hombro. El cementerio estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto fingido de Julián y Rodrigo, quienes sostenían pañuelos de seda mientras miraban sus relojes de oro. Impacientes por terminar con el trámite del entierro. Ustedes, sus propios hijos, no esperaron ni a que el último puñado de tierra cubriera al hombre que les dio todo para dar la orden. Marcos, acompaña al oficial sin hacer escándalo, siseó Julián al pasar por mi lado, con una sonrisa que escondía un odio de décadas. Ya no tenés nada que hacer acá. Ni acá, ni en el taller. El doctor Falcón ya presentó la medida cautelar. Estás fuera. Caminé hacia la salida del cementerio escoltado como un criminal, bajo la mirada confundida de los viejos clientes de don Arturo, hombres que me habían visto crecer entre chispas y grasa. Cuando llegué a la puerta de Talleres Varga, mi corazón se detuvo. Habían contratado a un cerrajero de urgencia que estaba terminando de soldar un candado industrial sobre la persiana que yo mismo aceitaba cada mañana, a las 6 en punto, durante 15 años. Pero lo peor fue el volquete. Un contenedor de basura metálico estaba estacionado en la vereda, y dentro, amontonadas como desperdicios, estaban mis pertenencias. Vi mis guantes de cuero gastados, mi primera máscara de soldar con el dibujo de una calavera que don Arturo me ayudó a pintar, y ahí, en la cima de la mugre, mi primer overol azul. El que él me regaló cuando cumplí los 18, el que tenía mi nombre bordado en el pecho. Rodrigo lo tomó con la punta de los dedos, como si fuera algo infectado, y lo soltó dentro del contenedor mientras se reía con el cerrajero. «Eso es mío», grité, intentando zafarme del oficial. «Ese overol me lo dio su padre». «Tu padre ya no está para protegerte, sobrino, por elección», se burló Rodrigo, limpiándose las manos en el pantalón de marca. «Ahora este lugar es propiedad privada de herederos reales. Mañana viene la demolición. Vamos a hacer un complejo de oficinas que este barrio nunca vio. Anda a buscar trabajo de barrendero, que es lo que mejor te sale». Me quedé ahí, solo en la vereda, mirando cómo mi vida entera era tratada como basura. Cerré los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas, y el olor a solvente de la pintura fresca del taller vecino me transportó de golpe a donde todo comenzó. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años. En ese entonces, yo era un chico que no encontraba su lugar en el mundo, un adolescente que deambulaba por las calles de este barrio escapando de una casa donde el silencio era la única ley. Todos los días, al salir del colegio, me quedaba parado frente a la persiana de Talleres Varga. Me quedaba horas, hipnotizado, mirando a través de las rejas como hacían magia ahí dentro. Veía a don Arturo, un gigante de manos anchas y ojos sabios, transformar autos chocados, fierros retorcidos y oxidados, en máquinas brillantes que parecían recién salidas de fábrica. Un martes de tormenta, mientras yo intentaba protegerme de la lluvia bajo el alero del taller, la persiana se levantó con ese chirrido metálico que hoy me quiebra el alma. Don Arturo salió, se limpió las manos con un trapo lleno de aceite negro, me miró de arriba abajo y me gritó con esa voz de trueno que todavía escucho en mis sueños. «Ve, pibe. ¿Vas a seguir ahí afuera dejando que el agua te oxide como un chasis viejo o vas a pasar de una vez a cebarme unos mates?» Ese día entré al taller y encontré mi verdadera casa. Don Arturo no solo me enseñó a lijar una chapa hasta que pareciera seda o a preparar el color perfecto para un Mercedes antiguo, me enseñó que el respeto no se hereda, se gana con el sudor. Mientras ustedes, sus hijos de sangre, vivían en internados caros o viajaban por Europa con la plata que salía de este taller, del que siempre se avergonzaron ante sus amigos de la alta sociedad. Yo me quedaba con el viejo hasta las 2 de la mañana para entregar un pedido a tiempo. «Marcos», me dijo una noche, mientras compartíamos una pizza fría sobre el capó de un Jaguar, «mis hijos tienen mi apellido, pero vos tenés mi oficio. Ellos saben gastar, pero vos sabés construir. El día que yo falte, este taller no puede caer en manos de alguien que no sepa lo que cuesta una gota de sudor». Hace 3 meses, en su lecho de muerte, me entregó una carpeta de cuero gastado con el testamento original, firmado y sellado. Pero ustedes, con ese abogado corrupto que se alimenta de cadáveres, han fabricado una mentira legal diciendo que el viejo estaba loco, que yo lo manipulé. Ustedes creen que ganaron porque tienen el candado y la policía. Creen que al tirar mi overol a la basura, borraron mis 15 años de historia. Pero lo que no saben es que don Arturo me dio algo que ustedes nunca podrán comprar, la lealtad de cada proveedor, el respeto de cada colega y una llave secreta de una caja de seguridad que él escondió fuera de este edificio. Una que contiene las pruebas de todas las veces que ustedes le robaron plata para pagar sus vicios. Recogí mi overol del volquete, me lo puse sobre el hombro y miré a Rodrigo a los ojos por última vez. Disfruten el silencio del taller hoy,
le dije con una calma que lo puso nervioso. Porque mañana, el ruido que voy a hacer con mi propio nombre los va a dejar sordos. Caminé hacia la esquina, donde mi tío Hugo me esperaba en su camioneta vieja. Me subí, saqué el teléfono y marqué al único hombre que podía ayudarnos. ¿Doctor Arrieta? Sí, soy Marcos, el del taller de don Arturo. Los hijos acaban de tirar mis cosas a la calle. Es hora de activar el plan de contingencia. Quiero que esos dos parásitos no tengan ni para pagar el taxi de vuelta a su casa. Sentí el frío de la llovizna en la nuca mientras la camioneta de mi tío Hugo se alejaba de la que fue mi casa durante 15 años. Ustedes se quedaron ahí, riendo en la puerta del taller, creyéndose dueños de un imperio que no saben gobernar. Julián sacó un cigarrillo caro y lo encendió con un encendedor de oro que pertenecía a su padre, ese que don Arturo guardaba para ocasiones especiales. Para ustedes, profanar su memoria era la ocasión especial. Tranquilo, Marcos, me dijo el tío Hugo, apretando el volante con sus manos de mecánico jubilado. El que ríe último, ríe mejor, y estos dos no saben ni cambiar una bujía. Llegamos a un galpón viejo en la zona industrial, un lugar que don Arturo había comprado en secreto hace 5 años por si las moscas. Él sabía que la sangre de su sangre estaba podrida. Entré y el olor a encierro me golpeó, pero allí, bajo una lona llena de polvo, estaba el tesoro. La cabina de pintura presurizada que habíamos importado juntos y que nunca instalamos en el taller principal para que ustedes no preguntaran de dónde salía la plata. Doctor Arrieta, estoy en el búnker, dije al teléfono, mientras encendía las luces fluorescentes que parpadearon antes de inundar el lugar de una claridad blanca y cruda. Perfecto, Julián, respondió la voz gélida de Arrieta. Mientras ellos intentan descifrar la clave de la caja fuerte en la oficina de su padre, nosotros vamos a vaciarles el alma. Ya hablé con la Cámara de Comercio y con el sindicato. Mañana, Talleres Varga, no va a recibir ni un litro de solvente. Ustedes pasaron esa primera noche festejando con champaña en la oficina de don Arturo, sentados en su sillón de cuero, planeando cuántos ceros tendría el cheque de la constructora. Pero a las 8 de la mañana, la realidad les dio el primer golpe de llave inglesa. El primero en llegar fue el ingeniero Lombardi, el cliente más importante de la ciudad, con su flota de camiones de logística. Vi por la cámara de seguridad que instalé hace meses, y que ustedes ni notaron, cómo Rodrigo salía a recibirlo con su mejor sonrisa de vendedor de autos usados. Buen día, ingeniero. Mi padre falleció, como sabrá, pero aquí estamos sus herederos para seguir el negocio, dijo Rodrigo, intentando estrecharle la mano. Lombardi ni siquiera se bajó de su camioneta. Bajó la ventanilla, lo miró de arriba abajo y escupió al suelo. Yo no hago negocios con tipos que tiran el overol de sus maestros a la basura, muchacho. ¿Dónde está Marcos?, preguntó con una voz que hizo que a Rodrigo se le borrara la sonrisa. Marcos, fue despedido por irregularidades, ingeniero. Pero nosotros tenemos personal, tartamudeó Julián, acercándose. Ustedes no tienen ni idea de quién soy yo, interrumpió Lombardi. Retiro mis 20 contratos de mantenimiento ahora mismo. Y avísenle al doctor Falcón que mis abogados van a revisar cada factura que me enviaron este mes. Me enteré de que están cobrando repuestos originales y poniendo genéricos desde que su padre se enfermó. Eso es estafa. Lombardi arrancó su camioneta dejando una nube de humo negro que envolvió a los dos hermanos. Ustedes se miraron, asustados. Pero eso fue solo el principio. Durante toda la mañana, camión tras camión, cliente tras cliente, la escena se repitió. El boca a boca en el mundo de los fierros es más rápido que un motor de Fórmula 1. Todos sabían lo que me habían hecho en el cementerio. Todos sabían que yo era el que realmente mantenía esos motores rugiendo. Mientras tanto, en mi nuevo galpón, el teléfono no paraba de sonar. Marcos, soy el jefe de compras de la municipalidad. Tenemos 10 patrulleros para chapa y pintura. ¿Estás operativo? A pleno, jefe. Tráelos para la calle 14, respondí, mientras me ponía el overol azul que rescaté de la basura. Sentí el peso de la tela en mis hombros y me sentí invencible. Ustedes, desesperados por ver que el taller estaba vacío, decidieron forzar la caja fuerte de don Arturo. Contrataron a un cerrajero pesado, de esos que abren cajas fuertes de bancos. Pasaron 3 horas perforando el acero. Cuando finalmente la puerta se dio con un crujido metálico, Julián metió la mano esperando encontrar las escrituras y los fajos de dólares que el viejo supuestamente escondía. Pero lo único que encontraron fue un sobre de papel madera que decía, para mis hijos, los que nunca trabajaron. Adentro no había dinero. Había una pila de facturas detalladas de cada viaje, cada auto chocado por ustedes y pagado por el taller, y cada deuda de juego que don Arturo tuvo que cancelar en silencio para que no terminaran en una zanja.
Al final de la pila, una nota con la caligrafía temblorosa del viejo. El taller no es ladrillos, es respeto. La escritura real está en manos de quien sabe usar una lija. Busquen en el registro de la propiedad de la provincia, si es que saben dónde queda. Atentamente, su padre. Ustedes se quedaron blancos. El doctor Falcón, que estaba ahí esperando su tajada, empezó a sudar. Él sabía lo que eso significaba. Don Arturo no me había dejado el taller en un testamento común que se pudiera impugnar fácilmente, había hecho una donación en vida con usufructo. Y el titular de la propiedad del galpón de la calle 14 y de la maquinaria pesada del taller original, era yo. Esto es imposible, gritó Julián, tirando los papeles por el aire. Ese viejo loco nos engañó. No los engañó, dije yo, apareciendo en la puerta de la oficina con el doctor Arrieta y 2 oficiales de justicia. Simplemente les dio exactamente lo que ustedes sembraron, nada. Arrieta dio un paso adelante y les entregó una notificación oficial. Señores, esta propiedad está bajo una medida de no innovar. Pero los contratos de las máquinas que están ahí abajo han vencido. Mi cliente, el dueño legal de las herramientas y del nombre, Talleres Varga, viene a retirar lo que le pertenece. Tienen 10 minutos para desalojar la oficina de don Arturo antes de que lo saquemos por la fuerza. Ustedes me miraron con un odio que podría haber fundido acero. Pero detrás de ese odio, por primera vez, vi el miedo. El miedo de 2 parásitos que se dan cuenta de que el huésped ha muerto y ya no tienen de dónde chupar. Esto no se termina acá, Marcos, siseo Rodrigo, pasando por mi lado. Tenés razón, le respondí, mientras acariciaba el marco de la puerta de la oficina. Recién empieza. Y por cierto, dejen las llaves del Mercedes de su padre en la mesa. El seguro caducó hoy porque ustedes se olvidaron de pagarlo, y como la titularidad está en litigio, el auto queda secuestrado. Ustedes salieron a la vereda, caminando bajo la lluvia, mientras el camión grúa empezaba a cargar las herramientas que yo mismo cuidé durante años. El barrio los miraba. Ya no eran los herederos del imperio, eran 2 tipos con ropa cara y los pies mojados. El estruendo de la grúa levantando el elevador hidráulico principal fue la música más dulce que escuché en años. Ustedes, de pie bajo la lluvia, veían cómo el taller que despreciaron se quedaba vacío, convertido en un cascarón de cemento y deudas. Julián intentó detener al oficial de justicia, gritando que las herramientas eran parte de la masa hereditaria, pero el doctor Arrieta le puso el documento de donación frente a los ojos con una calma que lo destruyó. Estas herramientas tienen el número de serie registrado a nombre de la sociedad Legado Arturo S.A., cuyo único accionista es el señor Marcos, sentenció Arrieta, ajustándose el nudo de la corbata. Ustedes se quedan con las paredes, caballeros. Disfruten del eco, porque es lo único que les queda. Me subí a la última camioneta cargada de pistolas de pintura y repuestos originales. Antes de arrancar, bajé la ventanilla y los miré. Estaban empapados, con el orgullo roto y el odio brotando por sus poros. Nos vemos en el juzgado, herederos, les dije, y arranqué dejando una estela de agua que salpicó sus zapatos de $1000. Pasaron 2 semanas. Mi nuevo taller en la calle 14 era un hormiguero de actividad. Tenía a Lombardi, a la flota municipal y a los coleccionistas privados haciendo fila en la puerta. Ustedes, mientras tanto, intentaron reabrir el taller original contratando a 3 mecánicos improvisados que encontraron en un portal de empleos baratos. No duraron ni 3 días. El primero quemó la junta de un BMW porque no sabía purgar el sistema, y el segundo se fue a los gritos porque ustedes le debían la primera semana de sueldo. Pero la desesperación de un parásito sin alimento es peligrosa. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó con una alerta de mi sistema de cámaras en el taller viejo. Me levanté de un salto, me puse el overol y manejé como un loco hacia la que fue mi casa. Al llegar, el corazón se me salió por la boca. Había humo saliendo por debajo de la persiana metálica. Ustedes estaban ahí, escondidos en las sombras de un callejón lateral, mirando cómo el fuego empezaba a lamer las paredes. Julián sostenía un bidón de nafta vacío. Su plan era patético y predecible: quemar el taller, cobrar el seguro de incendio que don Arturo había mantenido por décadas y culparme a mí por despecho. ¿Qué carajo hicieron?, grité, corriendo hacia la entrada lateral. Ándate de acá, Marcos. Esto ya no es nada, gritó Rodrigo, pero su voz temblaba. Si el taller se quema, el seguro nos paga el valor de la propiedad y del lucro cesante. Es nuestra salida. Adentro está el Ford 38 de tu padre, rugí, empujando a Julián contra la pared. El auto que él quería que termináramos juntos. No esperé respuesta. Sabía que para ustedes ese auto era solo chatarra vieja, pero para mí era el último suspiro de don Arturo.
Rompí el candado nuevo con una masa que siempre llevaba en el auto y entré. El humo era denso, negro, con olor a caucho quemado. El fuego había empezado en la oficina, devorando los estantes de madera y los recuerdos. Al fondo, bajo una funda ignífuga, estaba el Ford. Lo empujé con todas mis fuerzas, sintiendo como el humo me quemaba los pulmones. Ustedes se quedaron afuera, cobardes, esperando que el fuego terminara su trabajo sucio. Pero no contaban con que el tío Hugo llegaría con los bomberos en menos de 5 minutos. Saqué el auto a la vereda justo cuando el techo de la oficina colapsaba. Me desplomé en el asfalto, tosiendo, con el rostro tiznado y las manos quemadas por el calor del metal. El Ford estaba a salvo. Fue él. Él lo incendió, gritó Julián señalándome apenas llegaron los oficiales. Vino a vengarse porque lo echamos. Pero el doctor Arrieta, que parecía tener un sexto sentido para las tragedias, bajó de su auto con una tablet en la mano. Oficial, no pierda el tiempo, dijo Arrieta, señalando las cámaras de alta definición que yo nunca retiré del taller, ocultas tras los carteles de publicidad. Aquí tenemos el video en 4K de los señores Julián y Rodrigo rociando la oficina con acelerante y prendiendo el fósforo. No solo es incendio intencional, es intento de fraude al seguro y puesta en peligro de la propiedad pública. El silencio que siguió fue absoluto. Julián soltó el bidón. Rodrigo intentó correr, pero el tío Hugo le puso el pie y lo mandó de cara al pavimento mojado. Ustedes no solo son malos hijos, les dije, levantándome con dificultad del suelo. Son pésimos criminales. Don Arturo me dijo una vez que el fuego purifica, y tenía razón. Acaban de quemar la única oportunidad que tenían de salir bien de esta. Los oficiales les pusieron las esposas mientras los bomberos terminaban de apagar los restos de la oficina. El doctor Falcón, que llegó minutos después, vio la escena y ni siquiera se bajó del auto. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando huele a quemado. Marcos, por favor, habla con Arrieta, somos familia, suplicó mi padre, no, el hijo de mi mentor, mientras lo subían al patrullero. La familia se cuida, Rodrigo. Se respeta. Ustedes quemaron la memoria de su padre por un fajo de billetes que nunca van a ver, respondí, mientras acariciaba el capó del Ford 38. Mañana, Talleres Varga, renace en mi galpón. Y ustedes van a tener mucho tiempo en la celda para aprender a lavar su ropa, a mano. El sonido de la sirena se alejaba, dejando tras de sí el olor acre del caucho quemado y el plástico fundido. Ustedes se fueron en ese patrullero, gritando insultos que ya no tenían fuerza, mientras los vecinos se asomaban a las ventanas para ver el final patético de los dueños del barrio. Me quedé solo frente al Ford 38, el único sobreviviente de la masacre que ustedes provocaron. El metal todavía irradiaba calor, como si el auto mismo estuviera enfurecido por la traición. Se terminó, Marcos. Ya no pueden lastimarte, dijo el tío Hugo, poniéndome una manta sobre los hombros mientras los bomberos terminaban de enfriar los escombros de la oficina. No, tío. Recién empieza, respondí, mirando mis manos tiznadas. Este auto es lo último que queda de don Arturo. Y voy a hacer que brille tanto que les duela los ojos cada vez que lo vean en las noticias. Pasaron 6 meses. Mi taller de la calle 14 ya no era un galpón viejo, era el centro de restauración más respetado de la provincia. Mientras ustedes se pudrían en una celda compartida de la alcaidía, esperando un juicio por estrago doloso e intento de fraude al seguro que el doctor Arrieta se encargaba de dilatar con cada recurso legal posible. Yo vivía en el taller. Comía, dormía y respiraba junto al Ford 38. Ustedes pensaron que quemar el taller era borrar el pasado. Pero el fuego solo templó mi voluntad. Una mañana de martes, recibí una carta con el sello del servicio penitenciario. Era de Julián. La caligrafía, antes arrogante y llena de firuletes, ahora era un garabato desesperado sobre un papel amarillento. Marcos, por favor. Rodrigo está mal, tiene picos de presión y el abogado Falcón nos bloqueó las cuentas. Necesitamos que pagues la fianza. Vende el Ford, vende las herramientas, hace algo. Somos familia, criados bajo el mismo techo. Mi viejo no querría vernos acá adentro. Si nos sacás, te firmamos la renuncia a cualquier reclamo sobre el taller original. Ayúdanos. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría, que rebotó en las paredes de mi nuevo taller. Ustedes, que me escoltaron con la policía fuera del cementerio, que tiraron mi overol a la basura y que intentaron quemarme vivo con el legado de su padre, ahora apelaban a la familia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Arrieta, apareciendo en la oficina con un café en la mano. Si pagas la fianza, el juicio se estanca. Si no, van a juicio oral en 2 meses y la condena es efectiva.
Voy a responderles como don Arturo me enseñó, dije, tomando una lapicera. Con la verdad. Escribí una sola frase en el reverso de la carta y se la devolví al guardia que esperaba afuera: la familia se elige, y yo elegí a don Arturo. Disfruten del silencio de la celda, es lo más parecido al taller que van a tener. Ese mismo fin de semana era el gran concurso nacional de restauración. El evento donde don Arturo siempre soñó con participar pero nunca se animó, por miedo a que sus hijos se burlaran de su pasatiempo de viejo grasiento. Llegué al predio ferial con el Ford 38 en un tráiler cerrado. El murmullo de la gente era constante. Había coleccionistas de todo el país, jueces internacionales y cámaras de televisión. Bajé la rampa y, cuando retiré la funda de seda negra, el silencio fue absoluto. El Ford no solo estaba restaurado, estaba perfecto. El color negro azabache tenía una profundidad que parecía un espejo de obsidiana. Cada tornillo era original, cada costura del cuero del interior respetaba el patrón de 1938. Pero el detalle que hizo que los jueces se acercaran con lupas estaba en el tablero de instrumentos. Había grabado, en una pequeña placa de bronce, una dedicatoria, para Arturo, que me enseñó que el óxido no llega al alma. Gané el primer premio. El trofeo de cristal pesaba en mis manos, pero lo que más pesaba era la sensación de justicia. Las cámaras de los noticieros locales me rodeaban, y yo sabía que en la sala común de la cárcel, ustedes estarían mirando ese televisor colgado del techo, viendo cómo el muerto de hambre que echaron a la calle estaba siendo ovacionado por la élite del automovilismo. Este premio es para mi mentor, dije frente al micrófono, mirando directo a la cámara, imaginando sus caras de odio tras las rejas. A los que intentaron quemar este sueño, les digo, el fuego solo destruye lo que no tiene valor. El legado real es incombustible. Al salir del evento, el ingeniero Lombardi me esperaba junto a su auto. Marcos, el predio del taller viejo sale a subasta la semana que viene por las deudas de tus hermanos, con el fisco y los empleados, me dijo, dándome un apretón de manos firme. Hablé con un grupo de inversores. Queremos que vos seas el director general de la nueva cadena de restauración, Arturo Varga. Vamos a comprar el galpón, lo vamos a reconstruir y vos vas a ser el dueño del 50%. Ustedes pensaron que me habían quitado el techo. En realidad, me obligaron a construir un rascacielos. El día de la subasta judicial fue extrañamente soleado, como si el cielo también quisiera limpiar el rastro de hollín que ustedes dejaron en el barrio. Me paré en la puerta del juzgado, con el doctor Arrieta a mi derecha y el ingeniero Lombardi a mi izquierda. Julián y Rodrigo, a través de su abogado de oficio, porque el doctor Falcón desapareció apenas se dio cuenta de que no quedaba ni un centavo que raspar, intentaron impugnar la venta alegando estado de necesidad. El estado de necesidad lo provocaron ellos al incendiar su propio patrimonio, señor juez, sentenció Arrieta, dejando caer sobre el escritorio el informe de los peritos de bomberos y los videos de seguridad en 4 Kelvin. Mi cliente no solo es el principal acreedor por salarios caídos y daños morales, sino que representa al grupo inversor que saneará las deudas impositivas que estos señores acumularon en 6 meses de negligencia. El martillo golpeó el estrado con un sonido seco, definitivo. Vendido al señor Marcos. Esa misma tarde, antes de ir al taller, pedí un permiso especial en la alcaidía. Quería ver sus caras una última vez antes de cerrar este capítulo para siempre. Me senté tras el vidrio reforzado del locutorio. Ustedes aparecieron escoltados, con el uniforme naranja desteñido y el cabello descuidado. Ya no había relojes de oro, ni trajes de seda, ni esa mirada de superioridad que usaron en el cementerio. Viniste a sacarnos, no, Marcos, balbuceó Rodrigo, pegando las manos al vidrio. Escuchamos lo del premio en la televisión. Por favor, paga la caución. Te firmamos lo que quieras. Volvé al taller, trabajamos para vos si hace falta. Vengo del taller, respondí, y mi voz era tan fría como el acero de mis herramientas. Acabo de firmar la escritura. El galpón ya no es de los herederos. Es mío. Y no vine a sacarlos. Vine a mostrarles esto. Saqué una fotografía de mi bolsillo y la apoyé contra el vidrio. Era una foto del frente del taller, ya reconstruido. La fachada era de ladrillo a la vista, moderna, pero sobre la puerta principal colgaba el viejo cartel de madera que yo rescaté del incendio, restaurado a la perfección. Debajo de Talleres Varga, ahora decía en letras de hierro forjado, administrado por Marcos, el legado de un maestro. Ustedes pensaron que el valor estaba en el terreno, les dije, viendo cómo a Julián se le llenaban los ojos de lágrimas de rabia. Pero el valor estaba en el nombre que ustedes arrastraron por el fango. Yo ya limpié ese nombre. Ustedes se quedan acá a cumplir su condena por fraude e incendio. Yo me vuelvo a trabajar. Sos un mal agradecido, gritó Julián,
golpeando el vidrio. Mi viejo te dio un techo y así le pagas a sus hijos. Su padre me dio un oficio y una familia que no me juzgaba por mis manos sucias, respondí, levantándome de la silla. Ustedes solo me dieron una lección de lo que nunca quiero ser. Quédense con su apellido de sangre, yo me quedo con su apellido de trabajo. Salí de la cárcel y el aire de la calle se sintió más puro que nunca. Manejé hasta el taller viejo, mi taller. El barrio estaba de fiesta. Los vecinos habían colgado guirnaldas y el tío Hugo estaba asando carne en una parrilla improvisada en la vereda, como hacíamos con don Arturo cada vez que terminábamos un trabajo difícil. Puse primera en el Ford 38. El motor roncaba con una armonía perfecta, el sonido de 1000 piezas trabajando en conjunto, sin fricción, sin fallas. Entré al galpón despacio, las luces LED iluminaron el piso de epoxi gris brillante donde ya no había manchas de aceite viejo, sino orden y progreso. Me bajé del auto, me puse mi overol azul, el que rescaté del volquete de basura, ahora limpio y remendado con orgullo, y caminé hacia el fondo, donde estaba el viejo banco de madera de don Arturo. Sobre el banco, apoyé el trofeo del concurso nacional y una foto del viejo sonriendo con un mate en la mano. Lo logramos, jefe, susurré, sintiendo una paz que no conocía. La casa está en orden. Cerré la persiana metálica, pero esta vez desde adentro. El ruido del metal bajando no fue un estruendo de guerra, sino el sonido de un hogar que finalmente recuperaba a su dueño. Ustedes están en el pasado, entre rejas y rencores. Yo estoy en el presente, entre motores y sueños. La historia de mi vida se escribió con grasa, sudor y justicia. Y en esta historia, el heredero no fue el que llevaba la sangre, sino el que llevaba el alma en las manos. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale a like para ayudarme a crear más contenido.